Yo agregaría luchador comunista de hace más de 30 años, entre otras cosas, excombatiente del Frente Guerrillero Américo Silva y actual miembro del Comité Ejecutivo de la Unión Nacional de Trabajadores en el Estado Zulia, que es un poco más aterrizado en la realidad del tema que tratamos. Voy a comenzar por algo que pensaba decir de último, pero he decidido decirlo de primero. Ante la crisis mundial, que digamos no es el escenario de este momento del debate, la caracterización de la crisis, pero en todo caso más o menos todos conocemos los distintos análisis que se hacen sobre la misma, sobre la profundidad, que probablemente es similar o hasta más profunda de la crisis de los años 30, que involucra una serie de cambios en transformaciones. En el único lugar del mundo donde se está hablando de una alternativa ante el capitalismo es en Venezuela y en general en América Latina, básicamente en los países que integran el ALBA. O sea, la crisis mundial puede ser superada, y hay que decirlo, hay que decir un pequeño detalle, que no es tan pequeño ni tan detalle. Entre 1914 y 1945, el movimiento comunista, los intelectuales de la izquierda mundial debatieron considerablemente sobre la crisis de ese momento, y que era considerada como la crisis terminal del capitalismo. Y si se revisa las obras teóricas desde Lenin, Luxemburgo en adelante, hasta los teóricos de los años 20 y 30, se podrá corroborar eso. Sin embargo, y a pesar del esfuerzo tan grande que hicieron algunos pueblos, como el pueblo soviético, que terminó derrotando y aplastando a los nazis, sin embargo el capitalismo se logró recuperar y está ahorita vivito y coleando, y yo pienso que el capitalismo también se puede recuperar de la actual crisis. Si no hay una fuerza revolucionaria que realmente lo sustituya, es totalmente falso estar creyendo que estamos ante el derrumbe definitivo del capitalismo. Pues desde ese punto de vista, la responsabilidad que tenemos nosotros, los venezolanos, es mucho más grande. Nosotros tenemos la responsabilidad de que nuestra revolución realmente formule una alternativa real, anticapitalista, socialista, como han dicho, pues enmarcada en el socialismo del siglo XXI, y que de una u otra manera viene siendo la función de los intelectuales, porque de una u otra manera, y habría que aclarar en todo caso que desde el punto de vista socialista lo ideal es que no haya intelectuales, no haya especialistas, dado que toda especialización significa una puerta para la dominación. En todo caso, nosotros seríamos intelectuales en transición a una sociedad donde todo el mundo tenga las mismas capacidades materiales e intelectuales y el mismo tipo de trabajo, no haya división entre trabajo manual y trabajo intelectual, etcétera, ¿no? Pero en todo caso, una función de los intelectuales es definir qué es el socialismo del siglo XXI, porque como lo estaba haciendo el compañero que intervino inmediatamente anterior, y entre otras cosas, definir socialismo del siglo XXI significa debatir sobre los errores del socialismo real, que uno ubica principalmente en dos aspectos: en el excesivo capitalismo de Estado que se construyó en la Unión Soviética, y en el excesivo peso del partido que se construyó en la Unión Soviética y a partir de la Unión Soviética en todos los demás estados socialistas, que además fueron debatidos considerablemente ya en esa época por Luxemburgo, por Panikowicz, en épocas más recientes por el mismo Che Guevara, que se pronunció radicalmente en contra de la manera como los soviéticos organizaban su economía. Pues hay un libro muy interesante de Carlos Tablada, El pensamiento económico de Che Guevara, que hay que leer obligatoriamente en el proceso revolucionario venezolano. Pero al mismo tiempo yo soy de la opinión incluso que algunos debates que estaban planteados tanto por Luxemburgo antes de que fuera asesinada, o que estaban planteados en el Congreso de la Internacional Comunista de 1920,
o en el Congreso del Partido Bolchevique de 1921, o sea, el debate entre Lenin con los consejistas holandeses y después con Alejandra Kollontai y los que defendían el papel de los sindicatos, que todos en su momento fueron purgados, fueron expulsados por los leninistas. En todos esos debates de los años 20 ya estaba planteada el cuestionamiento a las causas por las cuales 70 años después se derrumbó la Unión Soviética. Pienso que nosotros no deberíamos hacer eso, pues no deberíamos construir un socialismo que desde el principio nazca con los errores que dentro de no sé cuántos años hipotequen el esfuerzo de no sé cuántas generaciones que estamos dejando la vida pues en esta revolución. De hecho, porque de una u otra manera tenemos un proceso revolucionario donde se está dando mucho poder al capitalismo de Estado y se está dando mucho poder por lo menos formal al partido, porque yo soy de la opinión, comparto la opinión de lo que han dicho algunos aquí, que aquí ni partido existe, pues existe de nombre, pero como partido no existe ninguna dirección colectiva, ni siquiera un mal remedio de lo que podía ser el Partido Bolchevique en 1918, y lo que existe es un parapeto electoral que hasta ahora demuestra ser efectivo para ganar elecciones, pero que no necesariamente, como dijeron algunos aquí, puede seguir siendo efectivo en el futuro para seguir ganando elecciones, donde hay una excesiva concentración de decisiones y de poderes en el presidente Chávez, y donde además pues allí el presidente Chávez está rodeado o se ha rodeado pues de un equipo de seguidistas, de aduladores, en algunos casos o en muchos casos de incapaces que ponen en entredicho o hipotecan el eventual futuro del desarrollo revolucionario. Yo soy de la opinión, y lo decía ayer, que el presidente Chávez se lanza, a lo mejor con justicia, a radicalizar la revolución, en lo que va por lo menos de este año, todo lo que hemos visto, y no lo vamos a repetir, pero al mismo tiempo pudiéramos decir que el presidente Chávez se lanza a dar una batalla sin tener el ejército con el cual dar la batalla. O sea, nos estamos lanzando a una confrontación frontal con el imperialismo y resulta que no tenemos las herramientas con las cuales vamos a disparar los tiros en ese combate. Pienso que en general desde ese punto de vista del debate, estoy de acuerdo con lo que decía el compañero Javier, de que tiene que haber un escenario de debate, y lo han dicho otros también, de la teoría socialista, que hasta ahora no existe. A lo mejor este es uno de los primeros que se comienza a constituir, y bienvenido sea, y ojalá tenga continuidad, porque evidentemente los requerimientos y la marcha de los acontecimientos son cada vez mayores. Hay que tener en cuenta que, como toda crisis grave del capitalismo, si hacemos una analogía con la crisis anterior, pues la crisis anterior generó el nacimiento de los fascismos, que en todo caso hay que decir, fueron aplastados fue por los soviéticos, por los revolucionarios, no fueron contenidos desde el lado del capitalismo, ¿no? Los fascistas italianos, los nazis, los falangistas españoles, etcétera. Gobierno bolivariano.